Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos estudiantes. Les invito a que juntos podamos aprender acerca de los avances científicos y los avances tecnológicos que se dieron durante el Renacimiento. ¿Cuáles son estos avances científicos? ¿Cuáles son estos avances tecnológicos? Es importante conocer que el Renacimiento científico debe ser primeramente entendido dentro de un contexto del renacimiento cultural. Hablemos que el renacimiento fue un auge cultural que se dio en Europa. Asimismo, el renacimiento científico se produjo en Europa entre los siglos XV y XVI. Este fue un periodo marcado por grandes avances en la ciencia, hecha posible por todos los estudios y experimentos de grandes científicos. Ya centrándonos un poquito en el contexto histórico, nos dice la ciencia, nos dice la historia, que en la Edad Media se buscó conocimiento mediante la revisión literaria, pero había una limitación, que no se tenía acceso a literatura. Sí, eso era muy limitado, muy reservado, y solo tenían acceso los monjes y los teólogos católicos. También fue un periodo marcado por la influencia del pensamiento de la Iglesia Católica, que eventualmente afectaría al desarrollo de la investigación científica, pues todo fenómeno, o sea, de la naturaleza, lo que se trataba era de justificar como una intervención divina. Luego vemos que en el Renacimiento hubo un cambio importante en la producción del conocimiento. La razón se convirtió en uno de los principales objetivos de aquellos que desearon resolver los grandes misterios del mundo físico. Y a pesar de la fuerte oposición de la Iglesia, muchos científicos han buscado métodos de producción de conocimiento a través de la experimentación, la observación y la verificación. Algunas de las características principales que se dan dentro del renacimiento científico es el uso de estudio e investigación, que se utiliza prácticamente como un método de producción del conocimiento científico. Se dieron grandes avances en las áreas de astronomía, de medicina, matemáticas, de la física, la química y biología. Desarrollo de instrumentos científicos, principalmente en el área de observación astronómica. Se dio la formulación de varias leyes de la física y las teorías matemáticas. Hubo un aumento en la difusión del conocimiento científico. Se dio el crecimiento en la producción de libros después de la invención de la imprenta, que lo hizo Johannes Gutenberg. Se dio un periodo de muchos inventos que prácticamente se basan en conocimientos científicos. Los descubrimientos científicos generaron un fuerte cambio en la forma en que mucha gente entendía el funcionamiento del mundo. Esto ocurrió porque las explicaciones religiosas sin base científica fueron sustituidas por las explicaciones científicas. Además de afectar a la religión, estos descubrimientos científicos también impactaron en el pensamiento filosófico de la época. Ahora, dentro de esta época del Renacimiento científico, destacaron importantes personajes. Entre ellos tenemos a Nicolás Copérnico, quien tenía sus estudios astronómicos y fueron quienes revolucionaron el conocimiento científico de la época porque demostró una teoría heliocéntrica, es decir, él afirmaba que la Tierra giraba en torno al Sol y no era al contrario, no es que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Por sus pensamientos fue acusado de hereje y censurado por la época, pero se convirtió en una referencia para el estudio de los astrónomos en años posteriores. Galileo Galilei también fue importante matemático, astrónomo y físico italiano, quien además de construir el primer bisel astronómico, hizo varios descubrimientos importantes en el campo de la astronomía. Fue Galileo que, a través de sus cálculos matemáticos, corroboró la teoría del heliocentrismo. Andrés Besalio era un anatomista belga muy importante para el avance de la medicina. Su investigación sobre el cuerpo humano revelaría los conocimientos fundamentales de la anatomía humana. Tenemos también a Leonardo da Vinci, el italiano da Vinci. Era mejor conocido por sus obras en pintura.
Sin embargo, fueron de gran importancia sus estudios científicos, especialmente en los campos de la hidrostática, ingeniería y matemáticas. Johannes Kepler fue un importante astrónomo y matemático alemán. Además de realizar importantes estudios en el área de la gravitación, formuló las leyes fundamentales de la mecánica celeste. Luego nos encontramos con la reforma marcada y generada por Martín Lutero. En 1517, el Papa León X decidió construir una basílica de San Pedro y para poder cubrir los gastos, creó las llamadas indulgencias. ¿Qué era esto de las indulgencias? Dijo al pueblo que para poder recibir perdón de sus pecados debían pagar. Ante esta situación, obviamente Martín Lutero se opone totalmente, manifiesta su desacuerdo en que no hay manera, de que no hay manera de pagar por el perdón de los pecados. A esto se le llama la reforma de Lutero, es decir, la oposición que se da en contra de la Iglesia Católica. Ahora, esta reforma, ¿cómo se da fuera de Alemania? Luego de la muerte de Lutero, que se dio en 1546, los protestantes se hicieron aún más extremistas, destacándose entre ellos Ulrico Zwinglio, Juan Calvino. Tenemos importantes personajes que se fueron marcando dentro de esta ideología. El calvinismo se caracterizó fundamentalmente por sostener la predestinación. Decían que Dios todo lo sabe, sabe quién se salva y quién no, de manera que sus obras no son importantes. Y luego aparece la contrarreforma, que es la acción que encuentra la Iglesia por defenderse ante estas manifestaciones. Como respuesta a la división de la Iglesia en todo el norte de Europa, la Iglesia Católica comenzó un periodo de ajuste a los nuevos tiempos. El espíritu de la contrarreforma se extendió especialmente en España e Italia, donde el catolicismo resultó apoyado por el Estado monárquico cuando éste unió filas en torno al Vaticano. Los cristianos que no aceptaron la reforma luterana no abandonaron la idea de reformar la iglesia, motivo por el cual se reunieron en Trento en mayo de 1545, convocados por el Papa Paulo III. Entonces, así es como se da y se marca la historia a través de estos importantes sucesos, como es el Renacimiento científico, la Reforma y la Contrarreforma. Un gusto, mis queridos estudiantes.